El Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Urban, y nuestra maestría, derivada del centro, lo que quiere es construir un espacio de aprendizaje donde nos planteemos y respondamos muchas de las preguntas que Medellín y otras ciudades en vías de desarrollo tienen. Interesante estudiar los asentamientos que son informales, ya que de donde soy, toda la planeación es muy formal, entonces de poder entender y ver y experimentar con este lado de la planeación me ha servido mucho en mi carrera académica y profesional. Realmente la maestría me ha servido mucho en mi carrera profesional, sobre todo en el sector público, porque me ha ayudado también a entender la importancia de la base comunitaria en la toma de decisiones y adicionalmente un tema muy importante que es cómo comprender de manera holística todos los problemas y todos los retos y oportunidades que tiene un territorio. Me interesaba entender los procesos que en la ciudad y en las áreas también rurales suceden, en la interacción entre la sociedad, el ambiente, como todos los sistemas socioecológicos que suceden y cómo podemos de alguna manera garantizar una sostenibilidad pese a todos los problemas medioambientales y de ciudad que tenemos. Trabajamos en contextos urbanos emergentes como los bordes urbanos rurales, en los bordes altos de la ciudad de Medellín, pero asimismo en contextos regionales en el Urabá, donde hay un gran reto por entender cómo converge la biodiversidad y la riqueza ambiental con unos procesos de desarrollo amplios. Asimismo, en el Valle de San Nicolás, cerca al Valle de Aburrá, donde trabajamos en procesos que tienen que ver con la suburbanización y el desarrollo cercano al aeropuerto. More people are living there, they need more water. The times are over where urban planners came and said, okay, this should be here, everything was top down and the community was not that much involved. These times are long over, especially with communities that construct their own houses. You cannot do that at all. It has to be a collaborative process. The people have to buy in, and especially the people also need to help us to develop the right strategies. La maestría de procesos urbanos y ambientales de la Universidad de AFIT es una propuesta que tiene un bello sentido. Es pensarse la educación cabeza a cabeza, corazón a corazón, porque se hace con mujeres y hombres que están entendiendo los desarrollos sociales, ambientales, culturales, políticos de la ciudad. AFIT. Muchas gracias a los que aceptaron nuestra invitación de manera virtual y también los que están acá presencialmente, que podrán disfrutar de un rico café y unos corazones más adelante. Hoy tenemos una conversación sobre todo para hablar de la maestría, de algunas particularidades y resolver preguntas para las personas que aún estén interesadas en hacer este viaje académico con nosotros. Mi nombre es Juliana Gómez Aristizábal, soy la coordinadora académica de la maestría
Y hoy nos acompaña Santiago Mejía Dugand. Santi es ingeniero de producción de la Universidad de AFIT y magíster en Ingeniería Mecánica con énfasis en Ingeniería Ambiental y Energía. Es PhD en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de Linköping en Suecia y pues ha hecho bastantes trabajos de investigación. Desde el 2017 fue investigador postdoctoral de la Universidad de los Andes y a partir del 2018 se vinculó a la Universidad de AFIT y a URBAM en una investigación postdoctoral en el marco de un proyecto que se llamó PIC URBAM. Gracias Santi por acompañarnos. Bienvenido a este espacio de tarde y café de maestría. Gracias a ti, Juli. Qué rico estar en este espacio para hablar de algo pues, que nos apasiona bastante, que es esta maestría, que es bien cercana a URBAM, y pues ya vamos a entrar más en detalle de por qué es tan representativa de lo que es URBAM. Sí, hay algo clave que me parece importante mencionar y es que invitamos a Santi porque Santi es uno de los profesores que está más tiempo con los estudiantes. Digamos que de todos los profes, Santi es la relación, como yo siempre les digo a los estudiantes, la relación más estable que van a tener durante la maestría. Siempre los acompaña desde segundo semestre y hasta que hacen su sustentación de trabajo de grado. Entonces creo que es clave que él esté acá porque a través de los estudiantes también ha vivido como esta experiencia, ha conocido muchas cohortes, muchos estudiantes, y creo que como profesor tiene esa mirada que puede ampliar un poquito cómo es la experiencia de la maestría. Hay algo que para mí es clave mencionar, y es que la maestría definitivamente es es un hijo de URBAM, y como tal materializa como esa metodología de trabajo y esa esencia de lo que nosotros somos como centro de estudios. Yo quisiera preguntarle a Santi, ¿cómo ve esa esencia de URBAM en lo que hacemos en la maestría, en el viaje que viven los estudiantes semestre a semestre? Bueno, pues como dice Juli, yo los acompaño mucho definitivamente por mi formación en la parte académica, en ese rigor que queremos que los estudiantes le impriman a su trabajo durante esos 2 años. Sin embargo, pues ese acompañamiento me ha permitido mucho entender muy bien cómo es la maestría, cómo funciona, y definitivamente esa esencia de URBAM, que es trabajar en el territorio, se refleja 100% en la maestría, ¿cierto? Las personas que deciden unirse a nosotros como en este viaje, como tú lo llamas, se darán cuenta desde el primer semestre de que es el componente más importante que tenemos, digamos, para aprender, para entender cómo funcionan los territorios, sobre todo pues esa relación que hay entre el espacio y quienes lo habitan, ¿cierto? Entonces yo creo que eso refleja muchísimo lo que es la esencia de URBAM. Es muy enfocado en los territorios, quienes los habitan y esa relación que hace que funcionen. Y ahora pues con otras, digamos, palabras o ramas que van saliendo como temas de sostenibilidad, temas de política pública, temas de un crecimiento urbano responsable, temas de igualdad, de crear ciudades para todos. Entonces yo creo que pues va permeando toda esa esencia de URBAM y se ve reflejada absolutamente en la maestría. Sí, yo aprovecho para hacer una cuña, y es que este semestre que empezamos ahorita a partir del 16 de febrero volvemos 100% a la presencialidad. Nosotros ya habíamos incursionado en la presencialidad incluso en el 2020 en el marco de la pandemia, pero ahora volvemos mucho más, con una mayor determinación a estar en los territorios, con las comunidades, tendremos muchas expediciones y adicional a eso viviremos algo que no vivíamos desde antes de la pandemia, y es la posibilidad de tener profesores internacionales invitados, que por todas las restricciones de los viajes, por pues, la realidad que ya conocemos, había sido un poquito difícil, pero ahora con las diferentes formas de protegernos, los protocolos, la vacunación, tenemos la posibilidad de volver a tener profesores internacionales compartiendo con nosotros, implementando metodologías en los territorios, y creo que eso va a ser muy chévere este semestre, que por fin vamos a poder estar más presentes en los barrios, más presentes con las comunidades, y también vamos a poder estar con nuestros profesores internacionales, que también es una de esas improntas de nuestra maestría.
Yo quisiera invitarlos a que vean nuestro viaje académico de la maestría, si me ayudan a proyectar para los que están conectados en redes este viaje, para las personas que están acá en el brochure que les compartimos, si lo abren a la derecha van a encontrar el plan de estudios. Esto es lo que nosotros llamamos el viaje académico de URBAM, nuestra maestría también, y Santi ahorita me va a ayudar a hacer doble clic en una fase que para mí es clave y que Santi acompaña mucho en el programa. Nuestro viaje está dividido como en dos momentos. Un primer momento es ese primer año en el que nosotros le proponemos a los estudiantes una serie de conocimientos, una serie de metodologías que también parte, como decía Santi, de ese viaje o de esa experiencia que nosotros tenemos en los territorios. Digamos que la maestría se conecta mucho a los proyectos que desde el área de proyección social nosotros hemos realizado, que están conectados con esos actores, con esas instituciones, con los procesos que trabajamos como en el mundo real y que después trasladamos a la metodología de aprendizaje de la maestría. Y ese primer año se concentra sobre todo en un primer momento que es abordar esos territorios o realidades urbanas emergentes, muy desde lo que vivimos como ciudades del sur global, las dinámicas de la formalidad versus la formalidad, esos procesos, exacto, esos procesos que se mezclan entre lo formal y lo informal, con una experiencia pues muy grande de profesores que vienen desde la implementación de la estrategia de urbanismo social en la transformación de Medellín, profesores que vienen también desde una experiencia en gestión del riesgo en esos entornos de informalidad, profesores que también han liderado procesos culturales muy importantes en la transformación de la ciudad. Y el segundo semestre es más desde esas dinámicas territoriales emergentes, de salir de la ciudad, de entender esos territorios en los que confluyen las dinámicas urbanas, rurales, suburbanas. Y ya el segundo año, que es algo que también yo creo que es especial de nuestra maestría, se concentra sobre todo en el proyecto de grado, en que nuestros estudiantes implementen o tomen esas herramientas que han aprendido durante ese primer año y las apliquen en un territorio que sea para ellos de interés y que vincule uno de esos temas estratégicos para URBAM. Entonces ahí y obviamente todo esto atravesado por un análisis de casos reales. Para nosotros la conexión con los territorios y con las comunidades siempre está en el centro de los temas que abordamos en la maestría. Entonces, de ese viaje que ustedes van a ver y que en redes están viendo claramente en esa diapositiva, quisiera hacer como un enfoque especial en ese último año, que es el trabajo de grado, que es un momento de verdad que vincula como las pasiones de todos los estudiantes y empiezan a materializarse muchos de esos aprendizajes o a consolidarse mucho más muchos de esos aprendizajes que los estudiantes ven en ese primer año. Entonces, Santi, yo quisiera preguntarte cómo es ese proceso de acompañar a los estudiantes en ese segundo año, porque tú estás, como vieron en el plan de estudios, el laboratorio es como ese espacio central de cada semestre y Santi acompaña al laboratorio 3 y laboratorio 4, que es el escenario en el cual los estudiantes van formulando su proyecto, definiendo sus objetivos y ya definiendo pues cómo van a enfrentar ese reto, que es muy poco tiempo para muchos de nuestros estudiantes, pero es más tiempo del que muchas maestrías ponen a disposición pues para que se realice. Entonces, Santi, ¿cómo ves ese proceso? ¿Cómo ves el acompañamiento? También, ¿qué ves, qué has visto también diferente? Porque tú hiciste una maestría en Suecia y obviamente pues hay diferencias no solo de la geografía, sino también de cómo se aproximan estos temas académicos en las diferentes universidades. Pues Juli, yo creo que haces una súper buena introducción a lo que es pues como ese segundo año. Definitivamente, ahorita estamos hablando justo tú y yo lo exigente que se ha vuelto el mercado laboral y profesional de volver esa maestría como un requisito casi que ya pues como inevitable, pero se nos olvida a muchos también que la maestría es el segundo título académico más importante o más alto al que uno puede aspirar en todo el mundo. Después sigue el doctorado y obviamente ya después vendrán otras etapas de postdoctorado o de profesores y empiezas a subir en la escala laboral, pero en el mundo académico la maestría es el segundo más importante. Yo le digo mucho eso a los estudiantes, la maestría es importante para la vida académica, incluso para los que no se van a dedicar a esa vida académica.
Entonces, ese segundo año, como tú decías, para Urbam ha sido muy importante fortalecer ese rigor académico, ¿cierto? Entonces, después de haber estado con lo que tú decías, con personas que han trabajado con política pública, que trabajan con las comunidades, que los sacan a todos los estudiantes al territorio, a que conozcan, a que hablen, a que toquen, a que prueben, a que huelan, empezamos como a poner todo en una estructura que buscamos que contribuya a esa generación de conocimiento, que es uno de los grandes objetivos pues, que tiene la universidad en general y Urbam en particular, y es contribuir a través de una estructura o de un trabajo estructurado que llamamos tesis y que es un requisito de grado. Ya vamos después de pronto a hablar de que es flexible, pero es un requisito para poderse graduar y lo que hacemos es como empezar a hacer ese acompañamiento. Entonces, yo en el segundo semestre tengo como unas poquitas horitas en una materia que llamamos Métodos 2, en donde empezamos como a mostrarles que hay un rigor, que hay unas normas establecidas que también son flexibles, pero que buscamos como que hagan parte del trabajo de todos los estudiantes, y empezamos a animarlos a que empiecen a pensar desde el segundo semestre en qué pregunta se están haciendo, qué esperaban, incluso desde las entrevistas, Sí. qué están esperando, qué les gustaría resolver, que Urbam les ayudara a resolver, que los compañeros y ese trabajo interdisciplinario les ayudara a responder, más o menos qué tienen en la mente desde sus experiencias, sus profesiones, sus formaciones. Y ya en tercer y cuarto semestre entonces sí empieza como a moldearse pues definitivamente eso. En tercer semestre, junto con el otro profesor Juan Sebastián Bustamante, hemos diseñado un laboratorio yo creo que muy dinámico, muy enfocado en esos trabajos de grado. Todavía pues como teniendo la flexibilidad de que no está escrito en piedra, se puede, pero tratamos de decirles, chicos, empiecen a moldearlo, empiecen a pensar, empiecen a leer, empiecen a hacerse las preguntas de investigación que quieren resolver, empiecen a pensar en qué teorías, qué metodologías se van a emplear para poder resolver esas preguntas. Mezclamos eso con salidas al territorio, nos reunimos con personas que ya hicieron sus tesis y las han presentado súper exitosamente, algunos con menciones de honor, gente que es, por ejemplo, muchos líderes sociales de las comunidades que han hecho la maestría, entonces tienen un pie allá y un pie acá, y empezamos como a darle forma a eso, ¿cierto? Y normalmente, pues en casi todos los casos, tercer semestre terminamos con un plan de tesis, como una ruta, ya para poder, una ruta de vuelo, digámoslo así, para poder arrancar último semestre con todo pues como ya listo, como armado. Entonces ese es el producto pues de tercer semestre y le metemos, yo creo que es riguroso, es un trabajo además de pues todas las otras materias que tienen que seguir viendo, que es un poquito pues exigente, pero ha traído muy buenos resultados, porque entonces tratamos de dejar a los estudiantes ya con un director o directora conversadito, a ver si va a poder. Normalmente los juntamos, los hacemos que presenten enfrente de ellos las ideas que tienen, entonces empieza a hacer esa conexión, que créanme que es como una especie de matrimonio. Sus directores de tesis van a estar con ustedes, van a acompañarlos, van a escucharles sus problemas, sus dolores y todo, y los van a acompañar hasta el final. Eso lo hacemos en el tercer semestre, con todo el acompañamiento del mundo, pues son intensas un poquito, o intensivas, digamos más bien las sesiones, sí. pero un poco repetitivas, porque al fin y al cabo necesitamos que se adueñen mucho pero hemos tratado de hacerlas pues bastante flexibles con salidas al territorio. Y el cuarto semestre ya sí tienen que empezar su tesis, tienen pues digamos ese tiempito más para ya dedicarse de lleno, y seguimos reuniéndonos cada mes más o menos para hacer una retroalimentación. Somos normalmente 3 personas que acompañamos, normalmente hay una que ayuda en lo ambiental, una que ayuda en lo urbanístico, yo ayudo con el tema de la metodología, traemos invitados y sometemos digamos a esas ideas como yo digo, a palo, ¿cierto? Sí. A ponerlas allá afuera, que todo el mundo reciba comentarios, quejas, reclamos, chistes, piropos, todo eso, y a crecer, le empieza uno a crecer como una segunda piel, a darse cuenta de que el trabajo de uno no es perfecto y necesita como afinarlo.
Eso lo hacemos todo el cuarto semestre para que ya quede lista entregada la tesis más o menos a final de año, en noviembre o la fecha lo que la tienen que entregar para presentar el siguiente año. Y ya pues como para terminar esto, creo que tú mencionaste algo que es muy importante y que yo siempre lo he dicho por mi conocimiento en las universidades donde he trabajado, y hay algo que tiene Urban que es muy especial, y es ese acompañamiento desde tercer semestre o incluso antes. O sea, oficialmente hay 6 meses o un semestre para hacer la tesis, terminarla, trabajarle, dedicarle, pero eso se viene trabajando desde antes todo el tiempo y se le dedica mucho tiempo a afinar las tesis. Y eso definitivamente se refleja en la calidad de las tesis que Urban presenta. Tú ves unas tesis con una buena calidad académica, con unas buenas prácticas de citaciones, de referenciación, de revisión de la literatura juiciosa, unas estructuras bien marcadas y bien escritas, una calidad gráfica pues espectacular, que también es gran parte de lo que Urban, lo que caracteriza a Urban. Yo ahí sí no tengo nada que ver, poca habilidad al respecto. Ya hay un poquito más, sí. Siempre estoy ahí sí, atormentándolos. Atormentando, pero al final terminan unas tesis que son además nuevamente documentos que registran todo ese conocimiento que se pone y todo ese amor y todo ese trabajo que se pone en los territorios, en unos trabajos que contribuyen a política pública, ayudan a tomar decisiones, mejores decisiones, decisiones informadas, son las bases para trabajos posteriores más importantes o más grandes. Entonces yo creo que el impacto pues que tiene eso y la importancia de empezar desde temprano a motivar pues a que eso esté en la cabeza de quienes viajan, digamos, con nosotros es súper importante. Sí, hay una cosa que yo quisiera agregar y es también un énfasis que hay en contar bien el trabajo de grado. Y es algo que es como un drama constante en nuestros estudiantes, porque cuente su tesis en 5 minutos, cuente su tesis en 10, en 15, al final la sustentación solo tienen 30 minutos para contar todo lo que hicieron en casi un año de trabajo. Pero para nosotros eso es clave, porque entre más depuren sus ideas y entre más claro tengan qué es lo que quieren contar y cómo quieren transmitir eso a su interlocutor, que para nosotros puede ser una comunidad o un gobierno local o una organización o un tomador de decisiones en general en el territorio, pues es clave que nuestros estudiantes depuren mucho el lenguaje, la manera de comunicar y puedan ser lo suficientemente claros para, si les dan 5 minutos para contar su trabajo de grado, lo puedan hacer y puedan enganchar a la persona para que esa persona se vincule a ese proceso y lo pueda ejecutar. Eso también es algo en lo que siempre los profesores hacen énfasis, y Santi en tercer y cuarto semestre con los otros profesores que lo acompañan siempre está ahí como siendo muy incisivo, insistiendo que logren esa capacidad de síntesis y esa claridad para contar su proyecto. Otra cosa que también me gustaría como profundizar en ese tema, y nosotros lo hemos llamado en diferentes encuentros y espacios como como los encuentros improbables o los diálogos improbables alrededor de la maestría y especialmente del trabajo de grado, y es que nuestros estudiantes vienen de muchas disciplinas muy diferentes, no solo arquitectura y diseño urbano, porque lo que nos interesa es aportarle a la ciudad desde diferentes miradas y a los territorios. Entonces, muchas veces ese trabajo de grado se convierte como en ese espacio para esos encuentros improbables entre, no sé, un antropólogo, un arquitecta y un trabajador social, o un biólogo, un artista o un abogado y un licenciado en artes, como tuvimos el año pasado. Y eso es clave para nosotros, crear como esos encuentros improbables que pueden ser muy incómodos, pero que de verdad lleva a que los estudiantes se estructuren y propongan cosas diferentes, transgresoras, y un poco se quiten como la mirada solo del abogado y el arquitecto y empiecen a obtener saberes de otros compañeros y de otras disciplinas. Entonces, tú que has acompañado tantos procesos a lo largo de los años, de estos años que has estado con nosotros en la maestría, ¿qué has visto de esos encuentros? ¿Qué cosa nueva resulta? Si de verdad
se puede llegar como a producir ese conocimiento transdisciplinar que nosotros aspiramos tanto y que es una de nuestras obsesiones, no solo en la maestría, en el pregrado, sino también en el área de proyectos? Pues Juli, definitivamente cuando uno empieza a estudiar la ciudad se da cuenta de lo compleja que es y de lo complejas que hemos hecho las sociedades en las que vivimos y cada vez se van complejizando más. Entonces lo que tú dices es central, que un abogado se siente a mirar la ciudad y ya, fue un error grandísimo porque lo cometimos mucho, ¿cierto? Tal vez porque antes las ciudades eran menos complejas y la gente se especializaba menos, pero ahora nos estamos especializando, las ciudades son muy complejas, hay interacciones bastante complicadas de personas con personas, de personas con fauna, de personas con tecnología, de tecnología con fauna, de política pública, hay filosofías que van surgiendo a medida que se va modernizando el pensamiento, hay nuevas necesidades, hay nuevos habitantes de la ciudad, nuevos retos por dinámicas políticas, por dinámicas económicas, por dinámicas ambientales cada vez más. Entonces, yo creo que eso se entendió, pues, y lo ha entendido bastante el equipo de Urban para diseñar la maestría, y eso es lo que está, pues, o sea, lo que están haciendo todos lo que estamos haciendo todos los que estamos tratando de entender la ciudad, y es darle miradas lo más interdisciplinarias posible, ¿cierto? Colaboraciones de varias ramas del conocimiento. Obviamente es muy difícil, pero eso es uno de los retos, pues, en los que yo creo que se ha embarcado, pues, Urban y lo hemos logrado. Y eso se debe mucho a esa mente abierta que han tenido los estudiantes para trabajar aprendiendo de otras disciplinas. Antes de decirte, pues, como cuál ha sido una experiencia, yo creo que también eso es una de las grandes tareas que tenemos los profes del laboratorio 3 y 4, sobre todo 3, pues Sebas y yo empujamos a los estudiantes a que rompan con esa rigidez de decir: yo soy abogado, vení que yo me entiendo con vos, vamos a leer las leyes, vamos a entender todo el tema urbano, entonces abogados por aquí, ingenieros por aquí, la trabajadora social por el otro lado, y nosotros, si eso no ocurre naturalmente, tratamos de empezar como: vení, te presento a esta chica, ella ha trabajado con esto, tiene mucha experiencia en lo urbano, aunque su formación profesional no es en el urbanismo ni en el diseño. Sí, y se empiezan como a hacer esos vínculos que nos interesan mucho, ¿cierto? Somos como los casamenteros un poquitico, como: venga, hágase aquí, ¿no te interesaría trabajar por acá? Esa pregunta que estás haciendo es parecida a la que está haciendo ella, ¿por qué no se juntan y ven a ver qué surge? Normalmente han surgido cosas grandiosas, espectaculares, sí. Pues hago referencia a una película infantil, aunque ya no son tan infantiles, pero Ratatouille, si se acuerdan, cuando él dice que esto sabe muy rico y esto también, pero lo junta y hay música y hay como fuegos artificiales. Lo mismo hemos visto que pasa en la maestría. Entonces ponía, pues, el ejemplo que siempre se nos viene rápido a la cabeza es del artista, de un rapero, líder social que le gusta el agro y que tiene experiencias de desplazamiento y de violencia, y que ha vivido las transformaciones de una de las zonas más importantes de la ciudad, con un abogado que ha tenido, pues, otra formación en leyes, que ha trabajado en temas de política y de toma de decisiones, pero parecen muy opuestos y resultaron con una tesis además de o sea, con una contribución grandísima a lo que hablábamos ahora, el conocimiento de la ciudad, de los procesos de gobernanza, de cómo se tejen las redes para poder responder a retos grandes que tienen nuestras ciudades. Además salen cosas muy creativas, ¿cierto? Entonces la ACA hace la introducción de la defensa con un rap, él abre su presentación pues, rapeando, y le ponen unos nombres muy bonitos a sus capítulos, y hablan con las señoras y muestran pues, cuál es el lenguaje que se utiliza en ciertas zonas de la ciudad y cómo eso se refleja, pues, en otras zonas o en otros aspectos que son más formales. Entonces empiezan a salir cosas bastante bonitas. Normalmente las tesis que más han sido como muy grandiosas son las que menos uno espera que se conecten esos dos campos, como que parecen separados. Entonces eso es buenísimo. Obviamente también hemos tenido tesis espectaculares de 3 ingenieras ambientales, sí, ¿cierto? También, no es que no se pueda, pero tratamos de que aprovechen
este ambiente como tan diverso en temas de cómo ven la ciudad, de cómo la han vivido y cómo la interpretan, ¿cierto? Y qué preguntas se están haciendo sobre todo, vemos que eso es como lo que más tratamos de que se aproveche. Es una materia prima que hace esas combinaciones grandiosas. Sí, que solamente, pues yo creo que se da y lo propicia la maestría, el ambiente de trabajo que es muy grupal. Otro de esos encuentros improbables que a mí también me gustaría que hablaras es el de Caro y María Claudia. María Claudia, Caro es ingeniera sanitaria, María Claudia es politóloga y se van a trabajar a 2 asentamientos informales con problemáticas muy similares, pero geografías distantes, una en Turbo, en Pescadores, y la otra en Cartagena, en un barrio informal cerca a la Ciénaga La Virgen. Santi dirigió ese trabajo de grado. Santi era como un poco la persona que iba guiando ese camino, esas 2 personas que venían de realidades disciplinares muy diferentes, también geográficas muy diferentes, pero que de cierta manera se abrieron en ese proceso de la maestría y empezaron a aportar desde su saber, e inclusive más allá, porque por ejemplo uno ve una politóloga, una ingeniera sanitaria, y el trabajo está muy bellamente contado, ilustrado, inclusive se aventuraron a hacer cartografías y creo que es uno, para mí, pues de lo que llevo acompañando la maestría, es uno de esos ejemplos que para mí es muy valioso porque en esa unión de saberes también se produce otra cosa que sería muy diferente si cada una siguiera por su lado. Yo quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia, porque la viviste pues de primera mano, y yo creo que fuiste también en parte artífice del éxito de ese trabajo de grado, que también obtuvo pues reconocimiento en las ceremonias de graduación pues que tuvieron hace 2 años. Sí, obviamente ellas 2, Caro y María Claudia se conectaron como personalmente, o sea, se entendieron muy bien desde el principio, y eso obviamente pues tiene mucho que ver. Pero lo que tú dices es muy importante. Son 2 experiencias, dos áreas del conocimiento bastante diferentes. Obviamente, pues, no sé, todo lo que sean obras públicas, de temas de sanidad, van a estar involucradas con temas de política pública y todo esto, pero definitivamente cómo ellas ven la ciudad es muy diferente. Encontraron estos 2 casos que son bastante similares, ¿cierto? Tienen dinámicas sociales similares, temas de desplazamiento, y sobre todo algo que las unía, que me gustó a mí mucho, y yo creo que fue donde ellas más se conectaron, y es la parte como ambiental y natural, de los sistemas naturales típicos de esta región del país, ¿cierto? De las zonas costeras, que fue el manglar. Entonces ellas se enfocaron mucho en ver el mangle como revivirle, como volverle a dar la importancia que tiene. Y lo hicieron desde una perspectiva en la que, pues que hoy ya cada vez nos suena más normal, pero sigue siendo difícil juntarlo, y es el ser humano como parte de la naturaleza, no contra la naturaleza. Entonces el mangle como el basurero, como el lugar a donde terminan las personas desplazadas, donde termina la basura de la ciudad, y ahora empezar a decir, bueno, un momentico, esta gente son los guardianes de un sistema de protección importantísimo para todo el país, para todo lo que hay de ahí para adentro. Y uno de los más afectados también a nivel mundial. Absolutamente, entonces, y muy especial y muy desconocido por personas que no estudian los manglares, pues como biólogos o personas que, pues no sé, ecólogos. Entonces ellas empiezan a ver cómo esta gente se ha apropiado del manglar, cómo viven del manglar, qué hacen con él, qué servicios les obtienen o qué beneficios obtienen de vivir y de utilizar el manglar, y cómo se han ido afectando y cómo se ha ido perdiendo el conocimiento de esa relación o de esa constante convivencia con esa parte, con ese sistema natural tan importante. Entonces empezaron como a tomarlo por ese lado y salieron con unas propuestas espectaculares, porque eso no recuerdo si lo vamos a hablar más tarde, pero eso también es algo muy importante que hace Urban, y es que sus tesis dejan propuestas, ¿cierto? No solo es una revisión, no digo que sea malo, pues es una práctica académica, no solo es una revisión de la literatura, o no solo es un ejercicio intelectual
que son muy importantes, de tratar de lanzar una hipótesis y discutirla, no. Damos un pasito más, que es que todo esto tenga aplicación a los territorios y a un problema que está claramente identificado. Entonces ellas hacen todo ese análisis, se reúnen con las comunidades, ven que hay similitudes, ven que hay diferencias, hablan con la señora que lleva muchos años allá viviendo, con el que acaba de llegar, con el que está en el borde, con el que está en el centro, tratan como de mirar esas variables y al final proponen un montón de proyectos, de ideas que pues necesitan trabajarse para volverse realidad, pero surgen pues como de la imaginación, de donde nacen no sé, los viajes a la luna y los viajes al fondo del mar y todo eso. Y tratamos de, como están muy analizados desde el conocimiento del territorio, de patearse, de caminarse todos esos barrios, todas esas montañas, todos esos manglares, entonces tienen esa conexión con el territorio. Entonces empiezan a ver el manglar como un productor de productos, pues valga la redundancia, de productos, un proveedor, digamos, de productos importantes, de ingresos económicos, de una importancia de resaltar ese valor que tiene el manglar para los que están en la ciudad en un edificio y hunden el sanitario o botan la basura por el chut y no tienen ni idea para dónde se va. Y es empezar a resaltar a estas personas como guardianes, también obviamente como todos seres humanos en conflicto con la naturaleza y con necesidades y con retos grandísimos legales y todo lo que sea, pero también pues como estando ahí y en vez de simplemente se me van, vamos a ver cómo podemos convivir, cómo podemos hacerlo de una manera que ganemos todos, ganen ustedes, ganen la naturaleza, ganemos nosotros y empezar a plantear propuestas desde ahí. Ellos resumen el trabajo en un esquema que me parece clave y es generar ese ciclo virtuoso, porque muchas veces ante esta complejidad de los territorios que nosotros nos enfrentamos y que la maestría trata de, listo, sí, el mundo es muy complejo, la ciudad es muy compleja, pero uno no se puede parar a no hacer nada o simplemente analizar de manera abstracta el tema, sino que hay que meterse a la complejidad y tratar de proponer cosas o de entender esa realidad para generar herramientas o instrumentos que nos permitan ir pasito a pasito hacia un cambio pues como más integral y que de verdad le toque como la vida a esas personas y se las transforme. Y ellas generan un diagrama, como mi memoria es tan gráfica, un diagrama como de un círculo virtuoso donde dice, bueno, estas personas, la respuesta no es sacarlas de ese territorio porque probablemente dejarlos también puede ayudar a cuidar el manglar y a generar como un círculo en el que ellos cuidan del manglar y el manglar también les da unos recursos y les provee de ciertos servicios para mejorar su calidad de vida. Entonces, en vez de sacarlos y dejar eso como una protección y tratar de resolver el tema de la vivienda bajo otras lógicas mucho más clásicas y menos integrales y tal vez un poco más difíciles de resolver y más, más reactivas que de verdad pues como transformadoras y sensibles a esas realidades, a los tejidos que ellos han construido a través del tiempo como comunidad, como barrio, también con el manglar a pesar de todos los conflictos que mantengan. Es muy lindo porque transforman ese ciclo vicioso que hay hoy, que daño el manglar para ocupar, para hacer mi casa, para poder producir ciertas cosas, en cuido el manglar para poder vivir en él y para poder mejorar mi calidad de vida, inclusive mejorar como mi economía familiar. Entonces eso es clave, me parece muy lindo que ellos lo logran como traducir en un diagrama muy claro y de hecho unirse a un proceso que también, eso es clave en nuestro proceso académico, es unirse a un proceso que tiene, digamos que un sustento en la vida real y es que ese proyecto ha ido sumando a un proyecto que en realidad existe, en el que Urban ha trabajado, pero el que se han vinculado diferentes procesos, organizaciones comunitarias, gobiernos locales, corporaciones ambientales, instituciones. Entonces eso también es bonito porque permite que los trabajos, además de tener ese enfoque en la propuesta, ese enfoque territorial, se vinculen a procesos reales. Juli, algo que tú dices que es muy importante y yo creo que Urban también es bastante
pues innovador o por lo menos atrevido en eso, y es invitar a los estudiantes o a los candidatos de maestría que no les dé miedo hacer esas propuestas, porque están soportados en un montón de herramientas y un montón de análisis territoriales que, pues, que te permiten hacerlo. Algunas pueden ser muy voladas, sí, nuevamente, a alguien algún día le ocurrió que íbamos a ir a la luna, ¿cierto? Y lo logramos. Lo mismo se puede hacer acá, con hacer un cambio en la ciudad, pero entonces es muy soportado, digamos, en ese rigor que queremos con la parte gráfica, con la parte de análisis de sistemas de información geográfica, con, si se quieren meter con datos estadísticos, tenemos, por ejemplo, Medellín, cómo vamos, todo el tiempo nos está diciendo, les regalo, les pongo los datos para que nos ayuden a responder estas preguntas, trabajen con nosotros. Todos esos aliados de la red Urban, pues, están ahí para que los candidatos a maestría tomen las rutas que quieran para analizar esos lugares tan complejos. Y lo otro, ya para terminar, que quería como resaltar de esta tesis, que es bonito, es que mucho parte de una conversación con Mohan Rao, que es uno de nuestros grandes amigos Urban, es de la India, él estuvo acá haciendo un trabajo con Suroeste, todavía escribió hace poquito, ya casi creo que sale un texto hermoso, hablando de la importancia de escuchar a la gente y sus tradiciones, sus mitologías y todo, para poder entender el territorio. Y vamos a colaborar con él en una investigación este año. Exacto, y entonces es muy bacano porque además de que vienen profesores a ser parte de ese viaje académico, todo el tiempo están llegando amigos Urban y amigos EAFIT a decir nuevas cosas, a escuchar y a traducir, porque han pensado en esto. Y esa reunión, me acuerdo, con ellas fue allí en el edificio de innovación y fue súper iluminadora para ellas. Ellas entendieron un montón de esa relación, de hacerla funcionar, ¿cierto? De entender cómo es esa convivencia para potencializarla y volverlos a ellos en realidad héroes en vez de villanos, sí, que es como muchas veces se les ve, ¿cierto? De hecho, también se reunieron con Akiko Kabe, que es otra de nuestras profesoras de la Universidad de Tokio, con la que en ese momento estábamos trabajando en una investigación justo ahí en Pescadores en Turbo, y se reunieron con ella también les dio como unos insumos y otras preguntas, y ni siquiera estaba como profesora invitada de la maestría, sino que como Urbam es un punto de encuentro de muchas cosas que pasan todo el tiempo, justo ella estaba acá en ese proceso en el que estábamos con esa investigación y les dijimos, hey, vengan, hablen con ella, reúnanse un ratico, media horita, y yo creo que también les dio como muchas luces para ver cómo aplicaban en ese diagrama mucha la metodología que Akiko aplica en sus proyectos. Sin duda. Total, no me acordaba de Akiko, también fue súper esencial ahí. Sí, eso es un mundo antes de la pandemia en la que recibíamos gente de todas partes todo el tiempo. Yo creo que sí Urbam es como un centro gravitacional. Yo sí lo veo como alrededor del urbanismo y de todo lo que tiene que ver con la ciudad, con el hábitat y con esa relación y convivencia. Definitivamente creo que es un ecosistema, como todo el tiempo Alejandro, el director, lo menciona, que funciona muy bien porque las partes se entienden súper bien y surgen unas combinaciones inesperadas y buenísimas de ahí. Y bonitas. Bueno, antes de... Acá el micrófono. Antes de pasar a las preguntas, pues si ustedes, los que están acá, tienen alguna pregunta que quieran resolver y también las que nos han hecho a través de nuestras redes sociales, hay algo que también hace parte de muchas de las inquietudes que nos traen los aspirantes a la maestría y tiene algo que ver con lo que ya hemos mencionado. Nosotros pues tenemos como una apuesta por enriquecer mucho la mirada hacia las transformaciones de los territorios, de las ciudades, de entender esa relación entre la naturaleza y el ser humano, pues que es parte de esa naturaleza, de entender esos sistemas que construimos nosotros como parte también de esos sistemas que son naturales. Muchos de nuestros aspirantes que vienen de otras disciplinas diferentes a la arquitectura, al urbanismo, siempre nos preguntan, pero ¿qué puede hacer un antropólogo en esta maestría? ¿O qué puede hacer un ingeniero ambiental o un ingeniero de sistemas? ¿O qué puede hacer un diseñador de interiores, por ejemplo, como ya lo hemos tenido en otras ediciones de la maestría, en este espacio de aprendizaje? Y Santi, que ha acompañado tantas de estas personas, de esas disciplinas, ¿qué podría decirles? Porque es una inquietud muy recurrente, es como, pero yo que estudio ingeniería ambiental, ¿sí podría hacer esta maestría?
los conocimientos que yo tengo me sirven para enfrentar un ejercicio de cartografía y mapeo o un ejercicio de diseño urbano. Entonces, Santi, ¿qué podría decirle a esas personas ya teniendo la experiencia de acompañar muchos procesos, muchos estudiantes en este viaje de encuentros improbables? Pues vengan, esto es la maestría, esto es lo que busca la maestría. Obviamente no se le puede poner todo ese chorrero de cosas al nombre, ¿cierto? Tiene que tener un nombre chiquito, pegajoso, sucinto, no sé. Pero yo creo que en esas dos palabras está todo, esa complejidad del territorio. Urbano, es que pues, todos somos urbanos, ¿cierto? No todos contribuimos a la planificación de la ciudad o a la toma de decisiones a nivel de política pública, pero todo el tiempo estamos construyendo ciudad con las decisiones que tomamos, cómo nos movilizamos. El techo, el aire que construimos para nuestros hijos o que se hace, es una práctica que se ha hecho toda la vida. Dónde decidimos vivir, ¿cierto? ¿Qué patrones de consumo decidimos adoptar? Entonces todo el mundo hace la ciudad, ¿cierto? Y contribuye a seguirla pues haciendo. Y en lo ambiental también, el ingeniero ambiental, por ejemplo, no es una persona que solo pues se preocupa por las relaciones, digamos, ambientales, sino todo cómo se baja eso a la sociedad, cómo se empodera, digamos, una sociedad, hace uso del hábitat o de lo que lo rodea, cómo explota los recursos que tiene, cómo los cuida, cómo los preserva, cómo los regenera, todo esto. Entonces empieza uno a ver que hay conexiones por todos lados y que, como decimos desde el principio, para una creación tan compleja como es la ciudad, que alguien decía, un amigo, que es el artefacto más complejo y pesado que la humanidad alguna vez ha construido, si lo ves como un solo objeto, pues que bastante complejo. Entonces definitivamente no se enfoquen, si esos dos nombrecitos suenan como a urbanista, como a diseñador urbano, como a arquitecto y como a ingeniero ambiental, definitivamente pues estos espacios ayudan mucho a eso, y las tesis que están disponibles, los trabajos que están, todo lo que hemos hecho, dan fe de que definitivamente queremos es esa variedad, y que de ahí es donde surgen las mejores propuestas, las ideas más innovadoras, las conexiones inesperadas, los territorios nuevos que no hemos explorado y queremos explorar, nuevas preguntas que nadie se ha hecho o que se han hecho y no han logrado responder antes, o algunas que han dejado por ahí planteadas como esperando a que alguien con una nueva mirada precisamente las pueda responder. Entonces definitivamente eso es lo que yo diría, como vengan, escuchen, pues como dense cuenta de que definitivamente queremos, celebramos, promovemos, invitamos a esa diversidad de conocimiento, porque es lo que hace de esta maestría algo único y especial. Sí, exacto, y que pues si alguien está interesado en de verdad incidir en la transformación de las ciudades y los territorios de una manera un poco más sensible, como esa realidad y esa complejidad a la que nos enfrentamos, tiene asegurado pues como un espacio con nosotros en este viaje, que como ya he dicho pues nos gusta acompañar y sobre todo poner a disposición no solo nuestros profesores, que como nuestros estudiantes son muy diversos, sino también toda nuestra red de aliados, pues no solo locales, sino también internacionales con los que trabajamos constantemente en Urban. Yo pues creo que ya estamos cerrando este espacio, quisiéramos dar como la palabra a nuestros invitados para que si tienen preguntas las hagan, si tienen alguna duda, no sé si acá, no se pongan nerviosos, no tienen que hablar los que están acá presencialmente, acá nos han hecho algunas preguntas en redes, pero quisiéramos darle prioridad a ustedes porque pues vinieron y nos acompañaron a compartir este café con nosotros, que no es abstracto, está ahí el café, sino que por temas de protocolo no, es mejor esperar un rato. Pero si tienen alguna pregunta acá, adelante, les damos la palabra, o si no, pues pasamos a las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Y si pueden decir su nombre, un poquito su profesión, también chévere. Espérate, te vamos a pasar el micrófono. Para que te escuchen por allá en el infinito. Bueno, mi nombre es Mónica Mejía, yo soy ingeniera de procesos. ¿No se me escucha? Ahora sí. Ya sí, vuelvo a empezar. Mi nombre es Mónica Mejía, soy ingeniera de procesos. Mi pregunta va enfocada como hacia...
O sea, muchas de las formaciones que hay tienen un componente técnico muy grande, que esto es importante pues a la hora de ejercer cualquier labor. Sin embargo, yo pienso que carecen mucho de este componente como humano, y más como en este tipo de temas donde se intervienen comunidades. Es muy relevante el tema de la observación. Obviamente pues si uno está en los territorios y está aprendiendo directamente con ellos, pues se van a dar estas interacciones que no se van a quedar netamente en lo técnico, pero que al final, pues mi duda es como que lo que ustedes hablan de las tesis, que aunque uno tenga esa inmersión en los territorios, se puede quedar como muy en el papel. Entonces desde la maestría, ¿cómo se da este salto hacia las personas con las que estamos tratando? Porque entonces yo hablo de los manglares, pero cuando ya yo lo voy a ejecutar y llego al territorio, pues necesito un vocabulario distinto, pues como de una experiencia diferente. Entonces mi pregunta es como lo técnico está pues claro, pero también cómo promueven estos temas más como más humanos, como este otro acercamiento a los temas urbanos y ambientales. Si quieres, Santi, yo respondo y tú me complementas. Nuestra maestría es una maestría en procesos urbanos y ambientales. Obviamente abordamos como esa realidad de lo urbano y lo ambiental, pero siempre en el centro. Esta es una definición que hizo la rectora en uno de esos espacios que tuvimos de promoción el año pasado. Siempre en el centro tenemos lo social. ¿Y qué pasa en esa interacción entre lo socioambiental, lo socioespacial, lo socioecológico, que de cierta manera lo aborda todo y es uno de nuestros énfasis en ese segundo semestre? Y siempre estamos tratando de acercar mucho a los estudiantes a esa realidad de las comunidades y a entender que no es nada si no nos acercamos a esas realidades y no conversamos con esas personas que están en el territorio, que una cosa es llegar al territorio, observarlo, pero que es muy importante trabajar y que muchas de las propuestas que surjan pues salgan también de ese diálogo horizontal con las comunidades, más allá del saber que cada uno tenga desde su disciplina, sino también valorar ese saber que viene desde las comunidades, desde los procesos de organizaciones comunitarias, desde los procesos que pues, por naturaleza surgen cuando varias personas se juntan y viven juntas. Y eso es algo que siempre estamos trabajando desde el primer semestre, por ejemplo, con un profesor tan increíble como Jorge Blandón, que es gestor cultural, que fue una de esas personas que lideró mucho esos procesos culturales en el marco de resistir a la violencia acá en Medellín. Empezar a trabajar con él, acercarse a esos procesos de memoria, de identidad en esos barrios, eso es uno de esos primeros acercamientos y de sensibilización que hacemos en la maestría frente a esos procesos con comunidades, hasta entender diferentes metodologías de trabajo y acercamiento y de comunicación con las comunidades para acercar ese lenguaje técnico a un lenguaje que sea más comprensible para, no solo para los tomadores de decisiones, digamos gobiernos, sino también para tomadores de decisiones como organizaciones comunitarias. Para nosotros eso es clave, pero también esto tiene que ver con lo que mencionábamos antes, y es que muchas veces en esos territorios en los que nosotros trabajamos no llegamos de primerazo con la maestría, sino que hace parte de un proceso que hemos ido construyendo desde antes como URBAM, en el área de proyección ambiental. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en este primer semestre vamos a trabajar en Bello Oriente, pero en Bello Oriente empezamos a trabajar en la maestría hace un año, pero hace más o menos 2 años empezamos otro proceso desde el área de proyección social, con un acercamiento y un diálogo con las comunidades. Entonces, de cierta manera, es un diálogo que ha venido mucho antes y que nosotros en la maestría llegamos un poquito después cuando hemos construido como unas conversaciones previas con las personas. Y también desde otros procesos que se han iniciado en la universidad, no solo desde URBAM, sino con otros profesores que han trabajado en esos territorios, o por ejemplo en Oriente, nosotros empezamos a trabajar en la maestría hace 4 años, pero hace 6 estábamos haciendo un trabajo desde el área de proyección social y ya habíamos conseguido unas personas aliadas en ese proceso de proyección social, y ya cuando llegamos con la maestría hemos construido como un tejido de relaciones que de cierta manera a nosotros nos gusta hacer amigos en los territorios en los que trabajamos, y esas amistades también las vinculamos a nuestros procesos académicos,
porque creemos que hay una riqueza ahí, una riqueza de saber que se puede vincular. Y siempre tratamos también de presentarle a los estudiantes metodologías de trabajos con comunidades, de cómo acercarse, cómo hablar con ellos, cómo también, y eso hace parte también del proceso del trabajo de grado, cómo eso no se queda en la biblioteca, sino que se devuelve a esos territorios en los que trabajamos, cómo se presenta también el resultado de las comunidades, no solo para que, pues para que se cumpla y se chulee como el requisito de presentar el resultado del trabajo que ellos también ayudaron a construir, sino también para darles una herramienta que puede ser útil en la planeación de su propio territorio. Entonces eso sí es clave para nosotros y lo social siempre está como en el centro de eso urbano y ambiental que abordamos en la maestría. No sé, Santi, si quiere... Sí, o sea, yo creo que el concepto importantísimo que yo no estuve durante la fundación de Urban, pero desde que entré es proyección social. Lo que hacemos acá queremos que sirva para quienes van a verse directa o indirectamente afectados, pues positivo o negativamente, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es súper central para Urban. Nuevamente no es solo un requisito, nos interesa que haya unas propuestas que sean útiles y que sean apropiados por las comunidades. Me encanta escuchar, yo también soy ingeniero, me encanta escuchar que hay sensibilidad hacia decir, bueno, pero es que para qué hacemos las cosas, incluso si estamos a veces en un laboratorio, en tu caso yo soy ingeniero de producción, o en una empresa, en una fábrica donde se hacen productos, pero ¿qué van a hacer afuera? Una vez salgan, ¿cierto? Una vez todo esto que le metí, ¿qué va a pasar afuera? Y en la mente, la manera de pensar le cambia a uno mucho cuando empieza a, pues no digamos sensibilizarse, pero al menos a entender que hay algo, hay un mundo en donde todas esas cosas se tienen que agarrar y echar raíces. Me pasó exactamente lo mismo, ingeniero producción, economista, ingeniero mecánico, súper tan, y empecé en el doctorado a tener muchas relaciones con lo social, con cómo se toman las decisiones, con cómo se genera la política pública, cómo eso afecta y cómo todo ese ciclo. Entonces eso es muy bacano que lo tengas en cuenta y creo que esto es un lugar en donde uno, si no ha desarrollado por su trayectoria profesional, digamos esa cercanía, con toda seguridad aquí lo vas a hacer. Tú mencionabas a Jorge Blandón, muchos otros profesores, y algo que no has mencionado es también que la maestría todos los años tiene algo muy bacano y es que invita a una persona de alguna comunidad a que haga parte del equipo de los estudiantes. Pues tú contarás ya más en detalle eso, pero eso es muy bacano porque nos conecta a esas comunidades. El año pasado fue Moravia, por ejemplo, con Cielo. Turbo. Estuvo Turbo, estuvo Comuna 13, estuvo la onda, pues la zona nororiental también de la Alta Ladera. Entonces nos permite como también todo el tiempo tú en clase teniendo una o más personas que te están retando y te están diciendo tienes un concepto equivocado o tienes razón, pero allá no funciona así, funciona así, cómo funciona aquí. Entonces como que todas las personas, no solo desde su experiencia profesional o laboral, sino también desde sus propias vivencias, genera como ese ambiente en el que surgen todas estas cosas maravillosas que han salido de la maestría. Sí, esa iniciativa de la beca social que nos la va la rectoría es algo muy chévere porque también conecta a los estudiantes a otros diálogos y a otras realidades territoriales que nos gusta tener acá en ese espacio de aprendizaje y que nos gusta vincular a nuestros estudiantes, porque de hecho fuera de la maestría ya ellos salen, se encuentran, van a los barrios, por ejemplo van a Moravia a hacer recorridos a visitar, o van a Valle Oriente o a la zona nororiental. Otro profesor que se me había olvidado que también hizo parte de esta beca y ahora ya nuestro profesor es Juan Fernando Zapata, que hace parte de la organización de la corporación Convivamos en la zona nororiental y que trabaja mucho por temas de defensa y justicia territorial y espacial, y creo que es también un profesor que los acerca mucho a esos temas y sobre todo si tienen inquietudes alrededor de eso, de cómo trabajar con las comunidades, cómo entender esas realidades, cómo también apoyar a esas luchas, creo que con él pueden tener como una noción muy clara y un entendimiento como esas problemáticas, esa complejidad, pero también de esa resistencia y esa creatividad que surge en esos procesos de solidaridad en esos territorios en los que trabajamos. Listo. ¿Tú tienes alguna pregunta? No, todavía no. Tranquilo, sin presión. Bueno, tenemos... bueno, dale, Ricardo. Ya se me está escuchando.
Sí. Bueno, algunas de las preguntas que tenemos en redes son, ¿quieres que se las lea varias o Sí, te voy leyendo una por una y... Bloquecito de 2. Sí, listo. A ver si podemos. Bueno, entonces la primera dice, ¿qué ventajas tiene esta maestría sobre otras con un enfoque similar en el país? Y la segunda es, bueno, estas son dos que van combinadas. ¿Cuáles son los horarios de la maestría y cómo se equilibra con el trabajo? Listo. Bueno. Todas tuyas. Sí. Bueno, pues ¿qué ventajas tiene esta maestría respecto a otras similares del país? Bueno, creo que hay una, y con esa voy a responder la segunda. Hay una y es que los tiempos en los que nos encontramos y cómo se desarrolla la maestría mes a mes, creo que es clave, es un diferenciador de maestrías del país y también maestrías pues acá en Medellín. Nuestra maestría sucede una vez al mes, una semana concentrada, miércoles a sábado, todo el día. Es como una inmersión bien intensiva a los temas de la maestría, a la propuesta académica que tenemos cada mes. Y eso pues es un diferenciador, pero también posibilita para que nuestros estudiantes armonicen como su vida laboral y su vida académica, porque pues ya bloquean una semana al mes, de media semana digamos al mes, de miércoles a sábado, para estar acá con nosotros, conectados en los territorios, en entrevistas con las comunidades, en clase, trabajando en grupo, bueno, y las diferentes actividades académicas que les proponemos. Y eso también ha permitido que eso sume a nuestra diversidad de estudiantes, porque muchos estudiantes por fuera de Medellín pueden separar esa media semana, viajar acá a la ciudad y estar también con nosotros, y eso también le impone o le da otro carácter al espacio de aprendizaje, es tener visiones de otros territorios del país. Inclusive tenemos estudiantes que vienen de Perú o estudiantes que viajaban pues de otros países de Latinoamérica, de Argentina, para venir a la maestría en ese mes. Así como estudiantes ya más cercanos de Meta, de Pasto, del Chocó, de Bogotá, de Cartagena y de otras regiones de Bucaramanga, de Pereira, bueno, y de otras regiones, que eso creemos que también le ayuda a la maestría a trascender los diálogos más locales y presentar otras realidades y entender, por ejemplo, que si bien compartimos una realidad urbana a nivel de país, pues hay unas diferencias por los ecosistemas, por la cultura, por los diferentes procesos y complejidades históricas que hemos enfrentado pues cada uno de estos territorios. Entonces eso es importante. También es que mucha de la oferta que vemos en maestrías en otras regiones es muy en clave de planeación urbana o de diseño urbano o de arquitectura. Creemos que esta tiene una mirada mucho más integradora en cuanto a las disciplinas y en cuanto al enfoque. Esta es una maestría también de profundización, si bien nos interesa ser rigurosos y que la investigación sea bien fundamentada y bien soportada, es una maestría que busca profesionalizar y darle unas herramientas prácticas al estudiante, sin dejar a un lado el rigor y la parte investigativa, que para nosotros es clave, pero con un enfoque sobre todo en esas herramientas que le van a permitir al estudiante desempeñarse de una mejor manera en el campo profesional y enriquecer mucho las herramientas de trabajo. Creo que eso hace parte como de esas diferencias, así en términos generales. Pues yo diría otra, y la hemos discutido, y es ese acompañamiento para el trabajo de grado. Ah, sí. Que pues no, obviamente en todas las maestrías que tengan una calidad, pues digamos, responsable, van a tener ese acompañamiento. Pero yo creo que Urban le ha metido mucha energía y muchos recursos de tiempo, de conocimiento, de todo, pues a enfocarse a aceptar unas muy buenas bases bien fuertes para poder hacer un buen trabajo de grado. Nos interesa mucho que ese trabajo de grado tenga los componentes académicos rigurosos, pero definitivamente esas conexiones, que salga caminando de la biblioteca y se rieguen las hojas pues, de la tesis por ahí en los territorios, y eso no es tan normal en las maestrías, ¿cierto? Porque hay un acompañamiento desde muy temprano para que esto pueda suceder al final y los estudiantes pues salgan como
bien fortalecidos Sí, en esa parte. yo de hecho no sé cómo fue tu experiencia, pero en mi caso yo hice una tesis en un semestre, lo entregué a la biblioteca y chao, ni siquiera está disponible en el repositorio de la universidad, que eso es una tristeza pues. No, la mía, pues yo sí llegué rápido a proponerle, a buscar, porque había un profesor que me gustaba mucho y yo lo quería coger como director, entonces rapidito le dije, me interesa esto, me gusta eso, entonces empecé a trabajar desde antes, pero la maestría nunca dijo, a ver, desde tercer semestre vamos a empezar a pensar en la tesis, así está estructurada, así queremos que digan cuál es el tema, el problema, que hagan su pregunta de investigación. No, Sí, era eso más... empezó total en el cuarto. Yo estaba en Suecia, conseguí plática para venirme porque mi tesis era estudiando un tema acá, entonces me vine y entonces aquí la hice, y después volví, la presenté y chao, ¿cierto? Entonces yo creo que eso sí es súper importante. Y otra cosita creo que también le estamos metiendo yo, Juli, pues no me alargo mucho, es también queremos que trascienda en la parte académica la tesis, y estamos como empujando, motivando, invitando a los estudiantes que con ese trabajo es el 80% de publicar un artículo científico, que para muchos es muy interesante porque les gusta y quieren seguir por el lado académico, pero incluso para aquellos que no, es un ejercicio que además de que ya llegan mucho camino recorrido con un año de tesis, pues les puede servir para muchas cosas, y muchas veces esos artículos tienen una influencia directa en tomas de decisiones. Claro. Aquí muchas de nuestras publicaciones han terminado en temas de planificación del territorio, ahora hay un tema de ODS metido en unos lineamientos para que los instrumentos de planificación incluyan ciertos análisis, entonces es importante, no, mucha gente dice, investigación se queda allá, no, aquí nos estamos dando cuenta de que es posible, no siempre, pero es posible pasar, Sí. dar un pasito más para que eso tenga una influencia mayor. Sí, de hecho, y hay también otra cuña que creo que es valioso mencionarlo, y en parte el trabajo de Santi nos ha ayudado como a ir hacia ese camino, y es que sí, nos interesa ese enfoque práctico, pero también con un soporte de investigación muy fuerte. Nuestro grupo de investigación en la última convocatoria de MinCiencias obtuvo la categoría de grupo A1, que es el grupo más top de todos los grupos, y eso pues en parte por toda la producción académica que ha hecho Santi vinculada al grupo, por todos los procesos también que hemos liderado en estos últimos años, pero también porque tenemos una apuesta y queremos que sea mucho más decidida y que los estudiantes de la maestría también se vinculen a este proceso de robustecer mucho más nuestra producción como grupo de investigación y enriquecer mucho más nuestra mirada también desde los procesos de apropiación social del conocimiento, que yo creo que ahí también se genera nuevo conocimiento, pero también desde la generación de nuevo conocimiento, desde las publicaciones, desde los artículos, y creemos que ahí hay un material invaluable en esos trabajos de grado y en todos los procesos que vivimos en la maestría. Y digamos que esa categoría, además pues de demostrar todo el trabajo y todo el esfuerzo que se hace acá y la calidad que hay, también nos abre puertas para acceder a recursos de investigación que nos permitan llevar más allá, trascender, digamos, estudiantes que tienen un metido en la cabeza, que quieren aprender más, llegar más allá, y se puede hacer a través de estas convocatorias que nos va a permitir acceder pues a estas categorías. Sí, gracias a esa categoría. Ricardo, ¿hoy tenemos más preguntas? Yo creo que 2 más y cerramos como para ser respetuosos con el tiempo de nuestros invitados y las personas que también nos están asistiendo en este espacio. Sí, faltan justo 2. Una va en línea con lo que estabas diciendo tú, Juli, y es si mi trabajo de grado podría ser sobre un territorio fuera de Antioquia, y la última es ¿hasta cuándo tengo tiempo de inscribirme? Listo. Bueno, el trabajo de grado puede ser en un territorio fuera de Antioquia, definitivamente. De hecho, nosotros como URBAM hemos trascendido esos límites geográficos de Antioquia. Hemos trabajado en Costa Rica, en Panamá, en Perú, Chile, varios de nuestros integrantes del equipo han viajado por toda Latinoamérica e inclusive en otras partes, llevando como estas obsesiones y esta pasión por pensar en territorios más justos, más equitativos, más sostenibles.
Entonces, definitivamente el trabajo de grado puede ser en un territorio fuera de Antioquia. Obviamente, ¿qué buscamos nosotros? Que los temas que atraviesen ese territorio de interés sean temas que para nosotros son claves y estratégicos y que sobre todo apunten a esas preguntas que nos obsesionan de cómo construir ciudades y territorios más justos, cómo construir ciudades y territorios más sostenibles, cómo enfrentarnos a los retos del cambio climático, sobre todo en ciudades como la nuestra que está en el trópico, en el sur global, con los retos y las realidades que eso significa. Entonces, definitivamente, de hecho hemos tenido trabajos de grado en Pasto, justo ahorita van a presentar uno cerca del volcán Galeras, hemos tenido en la Ciénaga San Silvestre en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, hemos tenido en Bucaramanga, en Urabá, pues es Antioquia, en Cartagena, en diferentes regiones, porque nuestros estudiantes van tejiendo también a partir de lo que aprenden en la universidad y también se llevan ese conocimiento a territorios que para ellos son de su interés porque crecieron ahí o porque trabajan ahí, en fin. ¿Cuál es la ventaja de ceñirse un poco y es aprovechar las redes y lo que tú decías, lo que Urbam ha construido? Porque por más que nos tratamos de ampliar, pues no estamos en todas partes. Entonces es muy bueno, nosotros también tratamos de decir, pues si vas a estudiar esos territorios, tenemos contactos en academia, en políticas, en comunidades, en organizaciones, donde hemos estado construyendo nuestras redes. Es una ventaja, pero eso no limita en ningún momento y en ninguna medida el trabajo en otras regiones y también vamos a estar ahí pues como apoyando para que eso se dé. Claro, y también conectándolos con personas que nosotros conozcamos por diferentes motivos. Bueno, ¿y hasta cuándo tenemos inscripciones? Las matrículas están abiertas hasta el 7 de febrero e iniciamos clase la semana siguiente, el 16 de febrero, como les decía, 100% presenciales, con una gran vinculación a los territorios de las comunidades, esperamos poder hacer muchas expediciones y nada, los invitamos a que nos acompañen en este viaje académico. Pueden escribir a mi correo que es jgomez5@eafit.edu.co o a través de nuestras redes sociales. Nosotros también estamos muy pendientes a responder cualquier inquietud o duda que tengan sobre el programa. O nos visitan a Casa Manigua. O pueden venir a la Casa Manigua, que es la Casa Urbam. Hoy teníamos corazones, ya la próxima tal vez no tendremos nada para ofrecerles, solamente agua y un cafecito rico, decente. Nada, los esperamos en nuestras redes sociales o en el correo electrónico o acá presencialmente en la casa, siempre dispuestos a responder sus dudas o preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, eso, sí. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Salcedo, soy ingeniero civil de aquí de AFIT y quería preguntar, pues que ustedes mencionaron que tenían como alianzas y contactos pues con otras personas. Quisiera saber qué tipo de alianzas tienen. Bueno, ya en cuanto a intercambio académico, por ejemplo, con otras universidades, tenemos 3 convenios activos y uno que está en gestión. Tenemos convenio con la Universidad de Ginebra, de hecho este semestre tendremos una estudiante de esa universidad viendo clases de primer semestre con nosotros. Tenemos otro convenio académico de intercambio de estudiantes y profesores con la Universidad Leibniz en Hannover, a través de otro de esos profesores muy queridos para nosotros, que es Christian Werthmann, que ha venido acá múltiples veces y también ha sido invitado en nuestras clases de maestría. Y tenemos otro convenio con la Universidad de Tokio a partir de esta profesora que mencioné que se llama Kiko Okabe. Ese ha sido un poquito más difícil de materializar por los temas pues, de desplazamiento hasta Japón, que es complicado, y de Japón a Colombia también. Pero son 3 alianzas, digamos, académicas y estamos gestionando otra con el Tecnológico de Monterrey a través de la maestría en Arquitectura y Diseño Urbano que estamos a punto de formalizarlo. Esos son como esos convenios, digamos, oficiales que nuestros estudiantes tienen movilidad pues, para hacer intercambio académico y además de eso tenemos una amplia red de aliados con centros de estudios en el mundo que trabajan temas parecidos a nosotros, entre ellos el INDE, que es donde trabaja Mohan Rao, en la India, en Bangalore exactamente. Tenemos el African Center for Cities en Sudáfrica,
la red Andes Pacífico, que vincula diferentes universidades a lo largo de los Andes, centros de planeación en Argentina, el Tecnológico de Monterrey es uno de nuestros grandes aliados, con el GSD de Harvard, con Parsons en Estados Unidos, la Universidad de Colorado, bueno, diferentes centros, también la UPC en Barcelona y otras universidades con diferentes profesores que hemos traído pues, y vinculado acá a este proceso de la maestría. Y ya como aliados locales también muchas organizaciones comunitarias que gracias a nuestros estudiantes nos han ayudado a vincular y también a nuestros procesos académicos, bueno, y del área de proyección social. Tenemos un mapa más amplio de alianzas, te los podemos compartir si lo necesitas, pero digamos que en cierta medida siempre van a aparecer a lo largo de la maestría, ya sea como profesores invitados o como invitados a Mesas Urban, que es otro espacio que tenemos en nuestra agenda académica por fuera de la maestría, o como profesores de nuestro pregrado en Diseño Urbano y Gestión del Hábitat. Clases abiertas, que también hace parte como de esa apertura de nuestra agenda académica al público en general, de nuestras sustentaciones de grado. También muchos de los jurados, de los directores, hacen parte de esa red de aliados que vienen de diferentes universidades y que podrán conocer a partir de las próximas semanas cuando empecemos jornadas de sustentación, a las que pueden asistir de manera virtual y presencial también. Es bien amplia, pero te lo podemos compartir, que seguro muchas cosas se me escaparon en este momento. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Santi por acompañarnos, al Centro Multimedial por hacer pues como toda la transmisión, a nuestro equipo de comunicaciones por acompañarnos y a todo el equipo Urban por estar pues en este viaje con nosotros. Estamos atentos a cualquier pregunta o inquietud, muchas gracias a todos, chao, nos vemos en la próxima. Chao, y gracias. Invitados a inscribirse a la maestría. Listo.